Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 19. La mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Queridos amigos, aquí entonces también hay algo muy interesante, ¿verdad? El hecho de que esta mujer también toma iniciativa, no es que solamente lo pone entonces dentro del pozo, pequeñetente o pecañea, ni que peñe o lo que sea, sino que después externamente procura hacer desaparecer todo rastro, que nadie pueda pensar o darse cuenta de eso. Entonces la mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Entonces, lo que está haciendo la mujer, cómo actúa la mujer, es con prudencia. Primera cosita, la prudencia, o sea, se está adelantando, está pensando todas las posibilidades. Actúa también con rapidez, porque esto hay que hacerlo con mucha rapidez. Entonces uno tiene que hacer lo más rápido posible. Pero no es luego solamente eso, sino que entonces aquí entra la valentía, coraje, protegiendo a Jonatán y a Ahimás, a estos dos jóvenes que están yendo como para llevar la noticia a David. Entonces hay que tener coraje, hay que tener valentía. Además de la prudencia, porque yo tengo que pensar aquí, tengo que decir, bueno, no le puedo meter nomás aquí en este pozo, porque pueden también venir y pueden venir a mirar, o lo que sea. Cualquier cosa que tuya pues ¿verdad? Entonces, tengo que pensar en algo, tengo que procurar hacer algo. La cubierta sobre la boca del pozo oculta el refugio y frustra la búsqueda del enemigo. ¿Por qué? Y porque justamente uno llega ahí y bueno, mira rápido aquí para allá, y ciertamente que no se van a quedar solamente allí en esa casa a buscar, ¿verdad? Sino que van a entrar por ahí, lo van a hacer con rapidez seguramente, también mirar aquí y allá, pero como estás muy camuflado ya es bobisa. Pecuñapealo ya es un camuflaje. Entonces la cubierta de la boca del pozo está ocultando ese pozo, está ocultando la entrada de ese pozo, de ese refugio. Y por lo tanto, se está frustrando una búsqueda. O sea, nadie se va ahí porque, bueno, mira y dice, bueno, aquí no hay nada. A pesar de que está escondiendo detrás nada más y nada menos que la puerta de un pozo, el ingreso a un pozo. No hay espadas ni ejércitos, la salvación llega mediante un detalle doméstico realizado con inteligencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos salvar a una persona? No hace falta espadas, no hace falta el ejército, no hace falta el baretecho, ¿verdad? Sino que mediante un detalle muy doméstico, un detalle tan sencillo. Entonces pone ahí una cubierta que nadie se dé cuenta y ahí le mete granos como si fuese que es una cosa, un patio aquí normal. Y bueno, y termina con eso. Sin embargo, está ocultando algo demasiado importante, que es la entrada al pozo. Así es que este detalle doméstico, realizado con mucha inteligencia, es la posibilidad de un refugio seguro. Sin necesidad de espadas, sin necesidad de una defensa con todo un ejército. Un detalle doméstico. Ahora, la expresión hebrea que se utiliza al penei habeer, sobre la boca del pozo, sobre la boca del pozo, resalta que la protección depende de cerrar el acceso a la mirada enemiga. Todo, queridos amigos, que nos ayuda a nosotros a entender protección, a pedir protección, nos hace entender
que siempre tiene que haber mucha creatividad. Cuando uno quiere defender, cuando uno busca lo mejor, ciertamente que buscará con mucha creatividad qué hacer. Y en este caso, cerrar nada más y nada menos que el acceso al pozo, es decir, el acceso a la misma mirada del enemigo. Estoy cerrando el acceso, no le doy oportunidad ni para pensar en eso. ¿Y por qué? Y porque camuflajeé totalmente. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Ahora, la pregunta clave en este caso va a ser siempre, ¿cuántas veces Dios salva una historia por medio de personas que cuidan con fidelidad los pequeños detalles? Esto tenemos que pensar un poco. Es decir, la historia de salvación, la historia de Dios en nuestra vida, ¿cuántas veces es una historia tan sencilla? Una historia que está ahí al frente de nosotros, ¿verdad? Y que cuida la fidelidad a Dios, la fidelidad a los buenos propósitos. Y son esos buenos y pequeños detalles, humildes detalles, que entran dentro de la historia de nuestra salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 19. La mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la roca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Así no se supo nada. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí nos anima también a nosotros a entender que Dios actúa siempre a través de las cosas tan sencillas. Miremos un poco de un aspecto cultural y de un aspecto antropológico, cultural, profundo. Esparcir grano. El esparcir grano era una actividad normal dentro de una casa. Esto es lo más humano, lo más familiar, lo más cultural, esparcir el grano. Poner para que el sol lo pueda secar. Precisamente por eso el escondite pasa inadvertido. ¿Por qué? Porque uno se encuentra y dice, aquí hay grano, aquí se esparció el grano. Y bueno, va en la oída a grano, va en la oída a grano está mantenido. Porque era una cosa tan común, una cosa tan sencilla, y por lo tanto, nadie, en este caso, también como dijimos hace rato, ya puráis al soldado fuera, o utaina, Absalón envía, dale, vayan rápido, localícenlo, agárrenlo, que no vaya. Pero, como es una cosa, en ese apuro también nos asado mañana y güey, una vista general y ven grano, culturalmente sabemos que eso era común y normal. Ahora, si uno dice, esto nunca se hacía, y esta es una cosa nueva que me llama la atención, entonces yo puedo decir, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Porque no hay cual. ¿Y esto qué es? El otro ya me imagino y ya pienso y rápidamente lo pienso, que esto es grano y precisamente, justamente por ser una cosa tan normal, se vuelve en un escondite inadvertido. La mujer utiliza los códigos de la vida cotidiana para proteger la vida sin despertar sospechas. Y aquí es para subrayar, ¿verdad? Utiliza códigos de la vida cotidiana. Códigos de la vida cotidiana. Eso es lo que se utiliza aquí. La mujer utiliza los códigos de la vida cotidiana. Es decir, yo quiero proteger esto y por lo tanto no debo levantar ninguna sospecha. ¿Cómo voy a hacerlo? Y voy a hacerlo a través de los códigos de la vida cotidiana, es decir, aquello que pasa inadvertido, algo que siempre es tan común y por lo tanto lo voy a hacer a través de esto, ¿verdad? No voy a despertar ninguna sospecha. De un aspecto antropológico aparece la virtud de la discreción, hacer el bien sin buscar reconocimiento. Vamos a hacer el bien, pero sin buscar ningún reconocimiento.
La discreción es elemental y fundamental. Esta mujer que le recibe en su casa, que lo esconde en el pozo y que luego, una vez que los pone en ese escondite, esparce el grano, pone ahí una plataforma, ¿verdad? Y entonces algo tan cotidiano, algo tan sencillo, que pasa inadvertido, pero totalmente. Y por lo tanto, esta es la virtud de la discreción. Una virtud plenamente discreta. Una actitud que para hacer el bien no necesitamos estar buscando reconocimiento, sino que aquí, dentro de la sencillez, ¿verdad? Dentro de la sencillez estamos haciendo algo muy importante, dentro de un plan de salvación. La resistencia frente al poder injusto puede expresarse mediante la astucia, el silencio y el cuidado. Esto sí que ya es elemento que nosotros tenemos que... Primero, la astucia, es decir, la creatividad es muy importante cuando queremos resistir al poder injusto. Cuando hay un poder injusto tenemos que utilizar todos los medios de creatividad, todos los medios y todas las astucias, vamos a decirlo así, que nosotros tenemos. También es muy importante el silencio, ¿verdad? El silencio. Porque cuando comenzamos a hablar, al final de cuentas siempre vamos delatando algo, delatamos algo. Y por último, queridos amigos, ese cuidado. Esta mujer lo hace, pero con mucho cuidado, porque sabe también que cualquier descuido va a ser motivo, ese descuido, para delatar el plan, este plan de salvación de estas dos personas que están con la intención de llevar la noticia nada más y nada menos que al enemigo, es decir, le tiene que llevar a David, que es el enemigo de Absalón en este caso, que lo está persiguiendo. La pregunta clave, como siempre, ¿somos capaces de servir a Dios sin necesidad de que los demás vean todo lo que hacemos? ¿Será que somos capaces de hacer eso? Sin necesidad que los otros nos estén aplaudiendo, donde vale tepio, ella popea, ella poamó, ¿entiendes? Sino que sencillamente no haya necesidad de que los otros estén viendo lo que nosotros estamos haciendo. No hace falta que los otros vean lo que nosotros estamos haciendo. Esto es importante, ¿verdad? Pero ¿será que nosotros somos capaces de servir a Dios de esta manera? Y entonces es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros también a reflexionar y a entender la sencillez, nuestra propia humanidad, el ser cercanos a la realidad de la que nosotros estamos seguros que queremos defender. Pero para eso, con mucha astucia, decíamos por una parte, con la utilización del silencio también, es decir, ser muy parcos en llevar adelante todo un proyecto. Y lo más importante es hacerlo con mucho cuidado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 19. La mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Queridos amigos, mirando un poco cuáles son estas palabras claves, en primer lugar encontramos la palabra masá, masá, cubierta, velo, protección, cubierta, velo, protección, masaj. Masaj significa cubrir, velar, proteger. Eso quiere decir masaj, masaj. Y simboliza la protección discreta que preserva la vida. Aquí entonces cuando dice que la mujer extendió, ¿verdad?, esta protección, el masaj, nos está dando a entender que dentro de la creatividad, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando sinceramente? Lo que estamos buscando es proteger a esta persona. Lo que estamos buscando es darle
a esta persona lo esencial y lo fundamental, la protección total y absoluta, que no sea delatado, que ese plan de salvación que están queriendo transmitir pueda sobrevivir, ¿entienden? Entonces, esta es la palabra masaj, protección discreta, pero que preserva la vida. Hay que proteger todo ese plan de salvación, pero de una manera muy discreta. Tampoco levantamos mucha polvareda, tampoco nosotros entonces aquí nos ponemos a hacer marketing para decir aquí nosotros estamos haciendo esta protección o lo que sea, sino que de una manera muy discreta. Lo importante es el preservar esa vida. Lo importante es el buscar que todo camine, ¿verdad? Que todo camine bien, pero de una manera muy discreta. Teológicamente, recuerda que Dios muchas veces protege mediante medios sencillos y ocultos. Si nosotros miramos entonces el sentido bien teológico, nos damos cuenta que Dios protege mediante medios sencillos y ocultos. Medios sencillos y ocultos. Esta es la grandeza, ¿verdad?, que nosotros podemos decir. Dios protege mediante los medios sencillos y ocultos. Y bueno, queridos amigos, esta es una primera palabrita, entonces clave que tenemos, el masaj. Una segunda palabra clave también aquí dentro de este versículo es la palabra rifot. Rifot quiere decir grano, el grano, rifot, que es el grano triturado, que es señal de normalidad. Atención, el grano entonces, ¿por qué? Y porque todos culturalmente, ya habíamos dicho, todos tenían el grano para secar al sol, tenían esparcido, el grano que está significando mucha normalidad porque yacarú al año. Y todo lo que traen el grano y lo ponen y lo esparcen para que pueda secarse el sol, etc. O sea, son elementos que significan una cotidianidad, significan una normalidad en la vida. Porque esto es normal, porque ¿entendiste? O sea que todos tienen el grano, todos viven y de esta manera lo esparcen allí como para que se seque al sol. Entonces el rifot designa el grano preparado o extendido para secarse. Ese es el rifot. Ese grano que está ahí, bueno, a la luz del sol, la fuerza del sol, algo que lo pueda secar. Convierte una escena extraordinaria en algo aparentemente común. Nosotros sabemos que es una cuestión, pero súper extraordinaria. Coabego humo coina o caño y que bebe pozo cuaveina. Ojo caño bebe en la cisterna. Apear entonces llamo invaite ave y pongo también el rifot. Pero como el rifot es tan cotidiano, el rifot es lo que todo el mundo tiene. Y entonces eso que es extraordinario, porque lo extraordinario es que esté sirviendo ahí debajo de ese rifot, debajo de esa carpeta que puso allí y encima puso el rifot, el grano, hay algo extraordinario, que es la vida de dos personas que se están refugiando, que se están escapando. Y entonces esa escena que nosotros miramos y vemos que es una escena extraordinaria, sin embargo, lo vemos al pasar ahí como algo ordinario. Va el año de Yahesha, sino que Yahesha, lo ordinario, lo normal. Un rifot que está allí expuesto al sol para ser secado. Entonces esto enseña también que lo cotidiano puesto al servicio de Dios puede convertirse en instrumento de salvación. O mejor dicho, Daivila puede convertirse en instrumento de salvación, sino que es lo ordinario o a través de lo ordinario y de lo cotidiano que nosotros encontramos esa salvación del Señor. Y por eso aquí el rifot está representando eso, lo ordinario, lo de todos los días. Entonces, detrás de lo ordinario está escondido lo extraordinario.
Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico del segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 19. La mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Así no se supo nada. Esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 19? La fidelidad se manifiesta muchas veces en pequeños gestos realizados con amor y precisión. Con amor y precisión. La fidelidad se manifiesta muchas veces en pequeños gestos realizados con amor y precisión. Primera cosita, hoy. Entonces la ñandella es acá. Fidelidad que se manifiesta con pequeños gestos. Pequeños gestos. Un día la importante forma la gina la yeyapo. Pero con ambas, esa la yeyapo gina. Y aquí esta mujer lo está haciendo, pero queriendo defender la vida. Queriendo defender a estos dos que están huyendo y que se están refugiando. Porque detrás de ellos están viniendo o vendrán. Pero nada más y nada menos que los enviados, ¿verdad? Están los enviados nada más y nada menos que de Absalón. Entonces ya que llegan, por otra parte, una segunda enseñanza es que lo cotidiano, lo de todos los días, lo común, lo ordinario, puede convertirse en instrumento de salvación cuando se vive con prudencia y valentía. Es decir, todo lo que nosotros tenemos de ordinario, todo lo que nosotros tenemos en el día a día, nosotros lo podemos convertir, lo podemos traer como instrumento de salvación. Todo lo cotidiano, el día a día. Eso es lo que nosotros tenemos que traer como instrumento de salvación. Y ahí tenemos que tener la capacidad de que eso que es instrumento de salvación de manera ordinaria, porque es así, lo utilicemos. ¿Cómo debemos utilizarlo? Con prudencia y con valentía. Es decir, estas dos características son esenciales para que lo cotidiano y lo ordinario se vuelvan en instrumento de salvación. Prudencia y valentía. La yaguerecó con la prudencia, la yaguerecó con la valentía. Con esto, normal, lo ordinario de todos los días, vamos a llegar a convertir en instrumentos verdaderos de salvación. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la verdadera caridad no busca exhibirse. Sabe actuar en el silencio cuando el bien lo requiere. No es aquí entonces que esa mujer va a venir y se va a exhibir, ¿verdad? Como yo soy la salvadora, gente maorí, chevalea o lo que sea. No, sino que tranquilamente actúa en el silencio. Aquí no pasa nada. Aquí encontrás lo ordinario. Aquí encontrás nada más y nada menos baila yuta y el refot, es decir, el grano. Entonces no hay nada extraordinario, no hace falta exhibirse, no hace falta que yo venga, ¿verdad? Y digo, no, en silencio. Incluso no hace falta ni confrontarse cuando vienen como para buscar a estos dos que se han escapado y están buscando refugio. No hace falta ni que yo, ustedes están buscando más, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo de esa manera, si no lo hacemos en silencio y tranquilidad, lo único que hacemos es delatar más. Y después a pereré, que pea, que amoa, como que queremos desviar la situación y al final se nos vuelve cada vez más difícil. ¿Se dan cuenta? Y entonces, Dios
realiza su obra mediante personas anónimas, hogares sencillos, gestos discretos. Y de esto tenemos que estar convencidos. La forma como actúa Dios siempre es de una forma sencilla, a través de anónimos. Dios no necesita aquí grandes personajes para poder actuar y hacer el bien. Y algunas veces de lo más sencillo, pero ¿por qué? Y porque justamente dentro de la sencillez y de la humildad, y justamente porque son personas que entienden dentro de la humildad y lo presentan, pero de una manera muy ordinaria. Lo ordinario que se vuelve extraordinario. Lo ordinario que se vuelve en un instrumento de salvación. Es un instrumento de salvación, lo ordinario, lo discreto. Y por último, queridos amigos, como una quinta enseñanza es que la sabiduría bíblica enseña que frente al poder injusto, la prudencia y la discreción pueden ser auténticas formas de defender la vida y cumplir la voluntad de Dios. Pueden ser auténticas formas de defender la vida y cumplir la voluntad de Dios. Esto también, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque si esta sabiduría bíblica que nosotros estamos aquí aprendiendo frente al poder injusto, esta prudencia y esta discreción que tenemos pueden ser auténticas formas de defender la vida, dentro de la prudencia, dentro de la sencillez. Esa es la valentía. La valentía. ¿Por qué? Y porque esa es la forma de cumplir la voluntad de Dios. Siempre tenemos que estar al servicio, a favor de la vida. Y lo que está haciendo esta mujer, pero desde lo ordinario, desde lo sencillo, con mucha valentía, y entonces no que hoy, lo que está haciendo y su objetivo principal es defender la vida. Y esta es la voluntad de Dios. De eso nunca nos vamos a equivocar, queridos amigos, porque toda defensa de vida, todo lo que es defender la vida, pertenece la acción o los que lo hacen pertenecen a Dios, o su gesto pertenece a Dios. Muy bien, queridos amigos, yo me despido de ustedes y les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.